La puerta número 6, Mateo, era conserje nocturno en un viejo hospital psiquiátrico que llevaba décadas clausurado. El edificio, medio derrumbado, había sido vendido a una empresa privada que lo usaba como almacén, pero nunca tocaron el ala este. Según los antiguos planos, ese pasillo tenía 6 puertas. Las primeras 5 eran salas comunes. La sexta nunca aparecía abierta. Nunca se mencionaba. Solo una regla. Nunca te acerques a la puerta número 6. Una noche, cerca de las 3:33 am, Mateo escuchó algo. No un sonido. Una voz dentro de su cabeza. Mateo, abre. Al principio lo ignoró, pero cada noche se repetía. Cada noche más fuerte. Hasta que ya no venía de su cabeza sino del pasillo. Y esa puerta, la número 6, que siempre estuvo sellada, ahora tenía una rendija de luz roja debajo. Mateo, vencido por la obsesión, decidió abrirla. Adentro no había una sala. Había un pasillo que no podía existir. Estaba mal hecho, torcido. Las paredes latían como si estuvieran vivas. Olía a carne podrida y hierro caliente. En las paredes había ganchos y ojos humanos aún parpadeando. Y al fondo, una figura, de espaldas, como rezando, como esperando. Mateo retrocedió, pero la puerta detrás ya no estaba. La figura habló sin voltear. 6 somos, 1 falta, tú ahora. Y entonces Mateo comprendió. No era el primero en entrar. La figura se giró. No tenía rostro, pero sangraba por todos los poros. Se arrastró hacia él con un crujido imposible, dejando un rastro de carne en el suelo. Mateo gritó. Corrió, pero cada vez que giraba, el pasillo seguía, infinito. El hospital ya no existía, solo ese pasillo viviente. Y en las paredes, uno a uno, aparecían nuevos ganchos. 5 ocupados, 1 libre. A la mañana siguiente, el supervisor encontró la linterna de Mateo frente a la puerta número 6 que volvía a estar sellada. La empresa selló el ala este con concreto, pero los trabajadores cuentan que cada tanto, en la madrugada, se escucha un golpe leve, como si alguien desde dentro estuviera tocando la puerta. Toc, 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 6 veces. Y si alguien responde, esa noche falta uno más. ¿Quieres otra? Quizá con criaturas ancestrales, sectas o casas que devoran almas. Estoy listo para seguir desatando el horror. 7. No contestes el celular después de las 4:44 am. Renata era adicta a su celular. Nunca lo apagaba. Dormía con él debajo de la almohada y revisaba redes hasta quedarse dormida. Una madrugada, a las 4:44 am, recibió una llamada desconocida. Número privado. No contestó. Al segundo volvió a sonar. Y al tercero, lo atendió. ¿Hola? Un silencio. Luego una voz rasposa apenas audible. Si escuchas esto, no te duermas. Pensó que era una broma. Colgó. A los 2 minutos su teléfono se encendió solo. Una transmisión en vivo apareció, aunque Renata no la activó. La pantalla mostraba su propia habitación, pero desde otro ángulo, como si alguien más estuviera allí. En la esquina de la imagen se veía una figura oscura, agachada. No se movía. Renata se miró alrededor. Nada. Pero en la pantalla, la figura se levantaba lentamente. Corrió a encender todas las luces, gritó a sus padres, pero nadie respondía. Volvió al celular. La transmisión seguía. La figura ahora estaba detrás de ella en la imagen. Giró con terror. Y no vio nada. Pero la cámara del celular sí lo veía. La transmisión se cortó. El teléfono recibió un último mensaje de texto. No debiste mirar. Nos vemos a las 4:44. Desde esa noche Renata no puede dormir. Si lo hace, alguien la llama. Y si no contesta, la figura aparece en su cama. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia fascinante que ha estado circulando en los rincones más profundos de Internet. ¿Alguna vez han escuchado sobre el ritual del cuarto vacío? Antes de comenzar, quiero aclarar que esto es solo entretenimiento. Recuerden que siempre debemos mantener una mente crítica y no dejarnos llevar por historias sin fundamento que puedan afectar nuestra salud mental. Se dice que en ciertos foros de Internet existe una leyenda sobre un antiguo ritual que permite comunicarse con una misteriosa entidad. Según los relatos, esta entidad tiene el poder de conceder deseos, pero las consecuencias son impredecibles. Las instrucciones son específicas. Necesitas una habitación sin ventanas, completamente vacía. Los elementos requeridos son simples: una vela negra, un espejo, una cuerda y una fotografía tuya.
El momento indicado, las 2:46 de la madrugada. La historia que más ha llamado la atención es la de Camilo, un joven que sentía una inmensa curiosidad por lo paranormal. Decidió realizar el ritual siguiendo todas las indicaciones al pie de la letra. Cuentan que al principio todo parecía normal. Se sentó frente al espejo y pronunció las palabras: «Me ofrezco sin saber lo que soy. Ven, huésped». Durante varios minutos nada extraordinario ocurrió. Sin embargo, algo cambió cuando miró nuevamente su reflejo. Dicen que la imagen en el espejo comenzó a actuar de forma independiente, mostrando una inquietante sonrisa. La fotografía que sostenía se consumió sin explicación aparente. Lo más intrigante de esta historia es que al día siguiente Camilo fue encontrado en la misma habitación. Las circunstancias eran extrañas y en la pared había un mensaje desconcertante que sugería que algo había ocurrido durante esa noche. Esta leyenda nos recuerda la importancia de ser cautelosos con lo que encontramos en Internet. Muchas veces estas historias son creadas para entretener, pero pueden tener un impacto en personas vulnerables. Si alguna vez sienten curiosidad por lo paranormal, les recomiendo canalizarla de manera positiva. Investiguen desde una perspectiva histórica o cultural, lean libros sobre folclore o compartan experiencias con otros entusiastas del misterio, siempre manteniendo los pies en la tierra. ¿Qué opinan ustedes de estas leyendas urbanas modernas? ¿Han escuchado historias similares? Cuéntenme en los comentarios. No olviden darle like si les gustó el video y suscribirse para más contenido similar. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, si en algún momento sienten ansiedad o preocupación, no duden en hablar con amigos, familiares o buscar ayuda profesional. La salud mental es lo más importante. Hasta la próxima, amigos. Hola, amigos. Les traigo una historia que me compartieron hace poco y que me dejó pensando toda la noche. ¿Recuerdan cuando eran niños y tenían miedo de que hubiera algo debajo de la cama? Es normal, todos hemos pasado por eso. Nuestros padres siempre nos aseguraban que no había nada allí, ¿verdad? Esta es la historia de una madre muy dedicada y su pequeño hijo. Cada noche, sin falta, ella seguía la misma rutina. Entraba al cuarto de su pequeño, se agachaba y revisaba debajo de la cama para demostrarle que no había nada que temer. Era su ritual especial, ese momento de conexión entre madre e hijo que traía paz y seguridad. Noche tras noche la escena se repetía. El niño pedía que revisara, ella lo hacía con una sonrisa y todo estaba en orden. Era su manera de decirle: «Estoy aquí, ¿estás seguro?». Pero una noche algo cambió. El pequeño la llamó como siempre, pero esta vez su voz sonaba diferente. Con un tono tembloroso le dijo: «Mamá, ¿puedes mirar debajo de la cama? Hay otra mamá como tú», pero no deja de sonreír. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo los miedos infantiles pueden tomar formas inesperadas en nuestra imaginación. Es fascinante cómo la mente de un niño puede crear estas situaciones que nos hacen estremecer. Lo importante es recordar que el miedo es una emoción natural, especialmente en los más pequeños. Como adultos debemos estar ahí para escuchar, comprender y ayudar a nuestros niños a enfrentar sus temores de manera saludable. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal. Compartan en los comentarios. ¿Qué miedos tenían cuando eran niños? ¿Cómo los ayudaban sus padres a superarlos? Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes. Un abrazo grande para toda la comunidad. Y recuerden, la imaginación puede ser poderosa, pero el amor y la comprensión lo son aún más. Hasta la próxima. 1. El pueblo donde nadie duerme. Hace un tiempo, Lucas, fotógrafo urbano, decide alejarse de la ciudad tras un colapso nervioso. Renta una cabaña en San Efraín, un pueblo escondido entre las montañas. No aparece en los mapas. Los vecinos son amables, pero tienen reglas extrañas. Nunca salir después de las 10 p.m. Nunca mirar hacia la montaña. Nunca preguntar por la iglesia vieja. Durante su primera noche, Lucas ve luces moviéndose entre los árboles. Cree que es una festividad. Toma su cámara y sale. Lo que graba lo deja helado. Docenas de personas caminando en trance hacia la iglesia en ruinas, con los ojos vendados y la boca cosida. Desde entonces, cada noche, algo se acerca a su cabaña. Lo escucha respirar. A veces le susurra su nombre. Y una noche, su cámara se enciende sola. En el visor aparece una imagen. Él mismo durmiendo con alguien detrás muy cerca. La gente del pueblo le advierte: «No los mires, no les hables. Si saben que los viste, querrán que los sigas». Lucas decide huir, pero los caminos están cerrados. El bosque cambia, la cabaña también. La última nota encontrada en su cuaderno dice: «Ellos nunca duermen.
Y ahora, yo tampoco. El reloj de las horas perdidas. Género: terror sobrenatural, maldición. Historia completa. Carlos heredó de su abuelo un antiguo reloj de pared, una pieza hermosa pero extraña, con inscripciones en un idioma desconocido grabadas en la madera. Desde el primer día que lo colgó en su sala, comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada vez que el reloj marcaba las horas en punto, Carlos sentía que perdía minutos enteros de su vida. Al principio pensó que era un problema de sueño o estrés, pero luego las ausencias se hicieron evidentes, llamadas sin contestar, citas perdidas y momentos que no recordaba. Una noche despertó a medianoche para descubrir que el reloj estaba detenido a las 3:33 am. Intentó mover las manecillas, pero parecía que el tiempo en la casa se había congelado. Las sombras en la habitación se alargaban y una figura oscura apareció reflejada en el cristal del reloj. Carlos investigó el origen del reloj y descubrió que perteneció a un relojero que había vendido su alma a un ser oscuro para detener el tiempo y escapar de la muerte. El reloj era una prisión para las horas robadas de quienes lo poseían. Intentó deshacerse del reloj, pero este siempre reaparecía en su casa y las horas perdidas aumentaban. La figura oscura le susurraba que el tiempo era un precio que debía pagar por su vida. Al final, Carlos desapareció sin dejar rastro y el reloj quedó en la casa, marcando eternamente las 3:33 am esperando a su próxima víctima. La abuela de los ojos vacíos. Género: terror folclórico, sobrenatural. Historia completa. Clara siempre adoró a su abuela, una mujer que vivía sola en una cabaña al borde del pueblo, rodeada de árboles viejos y niebla constante. Pero había algo extraño en ella. Nunca mostraba los ojos. Siempre los cubría con gafas oscuras, incluso en interiores. Una noche, durante una visita, Clara encontró un baúl antiguo en el ático. Dentro había fotografías antiguas de la abuela con otras personas, pero todos tenían los ojos negros, vacíos. Además, había cartas con extrañas advertencias sobre el precio de mirar. Al preguntar, la abuela solo sonreía con tristeza y decía que algunos secretos eran demasiado peligrosos. Esa misma noche, Clara empezó a sentir que alguien la observaba en la oscuridad. Al mirar a su abuela, vio que sus gafas reflejaban no sus ojos, sino un vacío absoluto, como si dentro de ellos hubiera oscuridad infinita. Pronto, Clara empezó a tener pesadillas donde la abuela la llamaba desde un bosque oscuro, prometiéndole la verdad. En sus sueños vio cómo su abuela se transformaba en una criatura antigua, portadora de maldiciones que devoran almas. Cuando Clara intentó huir, la niebla envolvió la cabaña y la voz de su abuela resonó diciendo: «Ahora que has visto ya no puedes regresar». La historia termina con Clara atrapada en un ciclo eterno, viendo a través de los ojos vacíos de su abuela, perdiendo poco a poco su propia identidad. ¡8! El hombre de las 4:44. Género: terror de precisión, pacto demoníaco. El tiempo como prisión. Camilo era un hombre meticuloso, casi obsesivo con el orden. Cada mañana se despertaba a las 6:00 en punto. Su café estaba listo a las 6:15 y salía al trabajo a las 6:45. Su vida era una rutina perfecta, sin sobresaltos. Solía decir que el caos era para los débiles, que el orden era lo único que nos alejaba de la locura. Y quizás por eso fue que el reloj eligió precisamente a él. Todo empezó una madrugada. El reloj marcaba las 4:44 am cuando Camilo se despertó de golpe. 3 golpes secos resonaron en la puerta de su departamento. Era imposible que alguien tocara a esa hora. Se levantó desconcertado y fue hacia la entrada. Nadie. Pero cuando volvió a mirar el reloj digital junto a su cama, este parpadeaba. 4:44. Lo ignoró, atribuyéndolo a un mal sueño.
Pero la noche siguiente, exactamente a la misma hora, volvieron los golpes. 3. Seguidos de una voz grave que pronunció su nombre con una claridad antinatural. Camilo. El corazón se le aceleró. Miró por la mirilla. Nada. Abrió la puerta con cuidado. El pasillo del edificio estaba completamente vacío. Pero en el suelo había una marca. Una línea roja, como si alguien hubiera arrastrado una tiza ensangrentada desde el umbral hasta el interior. Decidió no cruzarla. Al día siguiente revisó las cámaras de seguridad. A las 4:44 la imagen se tornó negra. Justo a esa hora. Intentó pasar página, pero la noche siguiente ocurrió lo mismo. 3 golpes. Su nombre. Esta vez la voz sonaba más cerca. Camilo dejó de dormir bien. Se negaba a irse a dormir antes de las 5 a.m., pero no importaba. Siempre se despertaba a las 4:44. Su cuerpo parecía programado. Empezó a leer foros de internet buscando señales, patrones, algo que explicara lo que ocurría. Encontró menciones antiguas, relatos ocultos de personas marcadas por la hora 4:44, siempre 3 golpes, siempre una voz. Algunos hablaban de un pacto ancestral, otros de una maldición ligada al tiempo. Pero había un hilo en particular que lo estremeció. Un usuario anónimo escribió: si contestas, entra. Si no contestas, sigue tocando. El tiempo se detiene. Él espera. Él sabe cuándo caerás. Camilo intentó no responder. Durante varias noches simplemente se cubría los oídos. Pero algo en la voz se volvía más urgente, más insistente. Comenzó a sonar dentro de su cabeza, no solo desde la puerta. Se despertaba sudando con la sensación de que alguien lo observaba desde los rincones más oscuros de su habitación. Una noche, desesperado, gritó: ¿qué quieres de mí? Entonces el silencio fue absoluto. No más golpes, no más voces. Pero cuando se giró hacia el reloj, este estaba congelado en 4:44 y no avanzaba. La luz del amanecer nunca llegó. El mundo, su mundo, se había detenido. Todo estaba inmóvil. El vapor del café en la cocina, las páginas del calendario en el aire, incluso las gotas de lluvia en la ventana, como suspendidas por un poder invisible. Y entonces escuchó pasos. No desde la puerta, sino desde el interior de su casa. Se encerró en el baño con el celular en la mano, pero no había señal. La batería bajaba rápidamente y la pantalla parpadeaba con la misma hora, clavada como un cuchillo. 4:44. Una sombra se proyectó bajo la puerta. No era humana. No tenía forma definida, pero sí ojos, o lo que parecían ser ojos. Camilo se acurrucó en la bañera, temblando, mientras una risa apenas audible llenaba el aire. Luego escuchó la voz nuevamente, esta vez más suave. Ya respondiste, Camilo. El tiempo ahora es mío. Cuando abrió los ojos ya no estaba en su departamento. Se encontraba en una habitación blanca infinita con un solo mueble. Un viejo reloj de péndulo que marcaba eternamente la misma hora. Una figura apareció frente a él. Alta, sin rostro, cubierta con un manto negro que se movía como si estuviera bajo el agua. Le habló con voz de trueno. Tú dijiste que el orden era tu refugio. Pues ahora lo tendrás por siempre. Una rutina perfecta. Sin fin. Desde entonces Camilo vive atrapado en una dimensión donde el tiempo no avanza. Cada vez que el reloj marca 4:44, la escena se repite. Los golpes, la voz, la pregunta y su error, haber respondido. En nuestro mundo su apartamento está abandonado. El reloj digital sobre la mesa aún parpadea en rojo. 4:44. A veces algún vecino asegura escuchar golpes suaves y una voz que dice: ¿estás ahí, Camilo? Pero nadie responde. Y quizás eso sea lo que mantiene al resto del mundo a salvo. Ecos del internado género. Terror escolar, secretos del pasado, rituales ocultos. Durante años, el internado de Santa Leticia fue considerado uno de los más estrictos y prestigiosos del país. Aislado entre colinas y bosques, sus altas murallas de piedra ocultaban generaciones de jóvenes formados en disciplina, silencio y secretos. Un día, casi 20 años después de su clausura repentina, un grupo de exalumnos recibe una invitación anónima para reunirse una noche en el viejo internado. La carta, escrita a mano, parecía firmada por alguien que todos recordaban pero creían muerto. El prefecto Carrillo. Reunidos frente al portón oxidado, 5 exalumnos, Inés, Rodrigo, Clara, Sergio y Mateo, no podían ocultar la tensión.
Habían compartido años en ese lugar, pero se alejaron sin querer volver a recordar. Sin embargo, algo en la carta, algo en las palabras, tenemos que terminar lo que empezó, los había empujado a volver. El edificio estaba cubierto de hiedra y musgo, pero su estructura resistía el tiempo. Entraron con linternas y teléfonos, cruzando salones llenos de polvo, pupitres rotos y pizarras con ecuaciones incompletas. El aire olía a papel húmedo y cera derretida. De pronto, en uno de los pasillos escucharon pasos. No era ninguno de ellos. Una figura pequeña pasó corriendo. Una niña con uniforme escolar. «Eso no puede ser», dijo Clara con la voz quebrada. Esa era Lucía. Lucía había muerto allí. O al menos eso creyeron. Había desaparecido días antes de la clausura y nadie habló del tema. Todos fingieron que nunca estuvo allí. Pero ahora la veían claramente, y no parecía haber envejecido ni un solo día. A medida que exploraban el edificio, comenzaron a escuchar ecos de clases en curso, risas lejanas, timbres escolares. Pero no había nadie más, hasta que llegaron al ala este, la que fue clausurada incluso antes del cierre oficial. Allí encontraron algo aún más inquietante, versiones jóvenes de ellos mismos. Caminaban, hablaban, se sentaban en los mismos lugares donde lo hacían hace 20 años, repitiendo exactamente los mismos diálogos y acciones. «¿Qué está pasando?», preguntó Rodrigo temblando. Inés fue la primera en decirlo en voz alta. «Estamos atrapados en un recuerdo, o peor, en un ciclo que nunca terminó». Poco a poco, los recuerdos negados empezaron a emerger. Un ritual, una noche de iniciación, una promesa de poder y éxito a cambio de un sacrificio. Lucía no se perdió, fue ofrecida. Habían sellado el recuerdo, habían hecho un pacto para olvidar. Pero el lugar no olvidó, y ahora los llamaba de vuelta para enfrentar lo que hicieron. Uno a uno, los exalumnos empezaron a desaparecer entre sombras, absorbidos por sus versiones jóvenes, condenados a repetir eternamente los días previos a la tragedia. Inés fue la última en resistirse, gritando el nombre de Lucía, suplicando perdón. Una puerta se abrió ante ella. Era el aula de rituales, donde todo comenzó. En el centro, Lucía la esperaba cubierta de cenizas, con los ojos como brasas. «El conocimiento exige un precio, Inés, y tú no has pagado el tuyo». Al amanecer, la policía encontró el portón del internado entreabierto. Dentro no había señales del grupo, solo una vieja lista de alumnos con 6 nombres subrayados en rojo, incluyendo el de Lucía y los 5 que entraron esa noche. Desde entonces, quienes pasan cerca del internado juran oír timbres escolares, ver luces encendidas al atardecer, y a veces, escuchar pasos pequeños corriendo por los pasillos. Porque en Santa Leticia, la clase nunca terminó. La señora del cuarto 313, género, terror de hotel, espectro vengativo, horror psicológico. El Hotel Mirador del Este tenía una reputación impecable. Situado en la cima de una colina, con vista al océano y rodeado de bosques, era el destino ideal para quienes buscaban paz. Pero había un piso del que nadie hablaba, el tercero, y en particular, una habitación, la 313. Fernando, un joven conserje nocturno recién contratado, no tardó en notar el misterio. Cada noche, exactamente a las 2:13 a.m., el teléfono de recepción sonaba. La llamada venía de la habitación 313. Nadie respondía, pero se oía una respiración pesada y a veces un leve murmullo que decía «no me olvides». Intrigado preguntó a sus compañeros, pero todos evitaban el tema. Uno de los más antiguos le dijo en voz baja: «Esa habitación está cerrada desde hace 30 años. La última huésped murió esperando a alguien que nunca llegó». La curiosidad pudo más que el miedo. Una noche, armado con su linterna, Fernando subió al tercer piso. Las luces parpadeaban. La puerta 313 tenía un precinto viejo y estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Pero cuando acercó la llave maestra, la puerta se abrió sola con un chirrido. Dentro, el cuarto estaba intacto. La cama hecha, un bolso antiguo sobre la mesa, un vestido colgado del armario. Todo parecía detenido en el tiempo. Un fuerte olor a perfume rancio impregnaba el aire. Al revisar el baño, Fernando vio en el espejo una silueta detrás de él. Giró, pero no había nadie. Esa noche soñó con una mujer vestida de blanco sentada en la cama de la 313. Lloraba sin cesar repitiendo: «¿Por qué me dejaste?». Cuando despertó tenía marcas de dedos en los brazos, como si alguien lo hubiese sujetado mientras dormía. Durante los días siguientes, las llamadas se hicieron más intensas. La voz empezó a llamarlo por su nombre.
Le suplicaba que subiera, que la ayudara, que la escuchara. Fernando, cada vez más perturbado, buscó información en los archivos del hotel. Descubrió que en 1989 una mujer llamada Elena se hospedó allí para encontrarse con su prometido. Él nunca llegó. Se decía que ella se suicidó en la habitación tras una semana de espera, pero otros susurraban que fue asesinada por alguien del hotel. Esa noche Fernando decidió enfrentar el misterio. Subió una vez más a la 313. Al entrar, todo estaba diferente. Las paredes sangraban, el vestido colgado lloraba lágrimas negras. En la cama, Elena lo esperaba, pero sus ojos eran pozos oscuros y su sonrisa se extendía demasiado. Ella habló. Gracias por venir. Ahora tú te quedarás conmigo, hasta que él vuelva. La puerta se cerró de golpe. Desde entonces nadie volvió a ver a Fernando. La habitación fue sellada nuevamente, pero cada noche a las 2:13 dos voces se escuchan al otro lado del teléfono. Una femenina y una masculina, y ambas repiten: no nos olvides. La aplicación Fantasma Género, terror tecnológico, control mental, redes sociales. Lucas era un chico normal de 16 años. Vivía en las afueras de una ciudad tranquila. Iba al colegio como cualquier otro y pasaba las tardes navegando por TikTok, jugando videojuegos o chateando con sus amigos. Fue ahí, en TikTok, donde por primera vez vio el anuncio de una nueva aplicación llamada Calma Pura. Los videos promocionales mostraban a personas durmiendo profundamente, meditando en paz, sonriendo con una serenidad envidiable. Incluso influencers famosos decían que había cambiado su vida. La app era gratuita, sin publicidad, sin registros invasivos, solo la promesa de ayudarte a desconectar del ruido del mundo. Curioso, Lucas la descargó. La interfaz era hermosa, limpia, con una voz femenina que susurraba frases relajantes al oído. El primer audio de meditación lo llevó a un estado de relajación como nunca antes. Soñó con campos vacíos, con un lago negro en calma y con voces que le decían que debía volver cada noche. Durante los primeros días todo fue positivo. Lucas dormía mejor, su ansiedad disminuyó e incluso sus calificaciones subieron. Empezó a recomendar la app a sus amigos, quienes también la descargaron. En cuestión de una semana, la mayoría de los alumnos del instituto ya la usaban. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Uno de sus amigos más cercanos, Tomás, comenzó a comportarse de forma extraña. Estaba más callado, no respondía a los mensajes y mantenía una sonrisa forzada casi todo el tiempo. Cuando Lucas le preguntó si todo iba bien, Tomás solo murmuró: «Estoy en paz. Tú también estarás pronto». Lucas lo tomó como una simple rareza. Hasta que otro compañero, Clara, desapareció. Sus padres denunciaron que se había ido mientras dormía. No había signos de entrada forzada, ni pistas. Solo la pantalla de su móvil encendida con calma pura repitiendo en bucle la frase: «Ya es tiempo». Intrigado y alarmado, Lucas intentó desinstalar la aplicación. Pero al intentarlo, el sistema le enviaba un error. No se puede eliminar esta aplicación. Intentó reiniciar el teléfono. Lo restableció de fábrica. Pero al encenderse, ahí estaba de nuevo. Calma pura con un nuevo mensaje de bienvenida. Bienvenido de nuevo, Lucas. Tu ciclo aún no ha terminado. Esa noche, durante la meditación, no soñó con campos. Soñó con un salón blanco lleno de personas de pie, inmóviles, todos con los ojos abiertos, blancos como leche, y una sonrisa estática que parecía estirarse más de lo natural. Al centro había una figura con túnica gris, que hablaba en susurros que parecían directamente inyectados en el cerebro. Lucas se despertó sudando. Su teléfono estaba encendido, pero no mostraba su fondo de pantalla. Solo un símbolo, un ojo cerrado y una frase debajo: «Despertarás cuando todos duerman». Empezó a investigar. Entró en foros, grupos oscuros de Reddit e incluso navegó en lo que se conoce como la web profunda. Ahí encontró testimonios de personas que decían haber usado calma pura y logrado escapar. Uno escribió: «Si pasas los 30 días de uso ya no puedes salir. Tu mente es de ellos. La app ya no está en tu teléfono, está en ti». Lucas contaba 29 días desde que la había descargado. Esa noche no durmió. No usó la app, apagó su teléfono. Pero a las 3:00 am su televisor se encendió solo. En pantalla, el logo de Calma Pura. La voz, suave como siempre, habló desde los parlantes. «Lucas, ¿por qué luchas? Solo queremos tu paz». Entró en pánico. El siguiente día fue a la comisaría con toda la información.
Los oficiales lo miraron como si estuviera loco. Nadie le creyó. Al volver a casa, encontró a sus padres demasiado tranquilos, sonriendo sin parpadear. ¿Todo bien, hijo?, preguntó su madre con un tono antinatural. Deberías relajarte. Podemos meditar juntos esta noche. Corrió a su cuarto y cerró con llave. Revisó el teléfono. Ya no podía acceder a ninguna otra aplicación. Solo existía Calma Pura. Y al abrirla, la pantalla mostró una cuenta regresiva. Última sesión, 0011243. Cuando llegó la medianoche, Lucas sintió como si algo lo sujetara desde dentro. No podía moverse. No podía cerrar los ojos. En la pantalla, la figura de Túnica apareció, pero esta vez no en sueños. Estaba ahí, dentro de la pantalla, observándolo. La cuenta regresiva terminó. Y Lucas sonrió. A la mañana siguiente, Lucas fue al colegio como siempre. Nadie notó nada raro, excepto que ahora también él tenía esa mirada vacía, esa sonrisa permanente. Ya no hablaba mucho, solo repetía frases como: tienes que probarla, es perfecta. Semanas después, un nuevo brote viral comenzó. Calma Pura ahora se promocionaba en otros idiomas, en nuevas redes, y los usuarios crecían por millones. La app ya no necesitaba instalarse, bastaba con verla, porque ahora estaba en todos lados, y no se podía borrar, porque ya estaba dentro de ti. El juego de los cuervos género. Terror ritual, niños desaparecidos, pacto ancestral. Cada 7 años, el pueblo de San Jerónimo se cubría de niebla durante 3 días. Era una niebla espesa que olía a tierra húmeda, a sangre seca y a madera quemada. Todos en el pueblo sabían lo que significaba. Uno de los niños desaparecería. Siempre era el menor de la comunidad. Siempre durante la última noche. Nunca se encontraba rastro. Y lo más extraño era que los padres no lloraban. Ana, una joven periodista independiente, llegó al pueblo buscando inspiración para un libro. Había oído de las leyendas rurales de San Jerónimo, pero lo que encontró superó cualquier cuento. Era un lugar detenido en el tiempo. Casas antiguas, caminos de tierra, faroles de gas. Los habitantes eran corteses, pero evitaban hablar con ella más de lo necesario, especialmente si preguntaba por los niños perdidos. Una tarde, mientras caminaba por la vieja escuela abandonada al borde del bosque, Ana encontró un cuaderno infantil polvoriento, lleno de dibujos extraños, niños con los ojos en blanco rodeados de cuervos negros. Había una serie de frases escritas con letra temblorosa. Jugamos al juego de los cuervos. Uno se va para que todos vivan. No lo mires a los ojos o verás tu muerte. Esa noche Ana soñó con un campo abierto y una figura con máscara de hueso que le susurraba al oído en un idioma que no entendía. Al despertar, encontró marcas de barro en la alfombra de su habitación y un cuervo parado en el borde de la ventana mirándola fijamente. Desesperada por respuestas, buscó al anciano del pueblo, don Elías, quien accedió a hablar solo bajo una condición: que no interfiriera cuando llegara el momento. Él le contó la historia que se pasaba en secreto de generación en generación. Hacía siglos, los fundadores del pueblo hicieron un pacto con un ser del bosque para asegurar cosechas, salud y protección. El precio era uno de los suyos, entregado cada 7 años durante el juego. El juego consistía en reunir a los niños más jóvenes del pueblo, hacerlos caminar en círculo bajo la niebla y cantar una canción que nadie recordaba haber aprendido. Cuando terminaban, uno de ellos desaparecía en el bosque. A veces se lo llevaba una sombra, otras veces simplemente se desvanecía. La noche final llegó. Ana decidió romper la regla y se adentró en el bosque, cámara en mano, para grabar el ritual. Lo que vio no tenía sentido. Los niños formaban el círculo, guiados por adultos con máscaras hechas de ramas y piel de animal. Cantaban una melodía hipnótica, imposible de describir. En el centro, un niño temblaba mientras una sombra en forma de cuervo gigante se alzaba detrás de él. Cuando la criatura notó a Ana, la niebla rugió como una tormenta. Las máscaras giraron hacia ella. Los niños callaron. El silencio la envolvió. Y entonces, una voz rasposa retumbó en su mente. Has roto el pacto, ahora tú serás la ofrenda. Ana intentó correr, pero sus pies estaban hundidos en la tierra como si manos invisibles la sujetaran. La última imagen en su cámara fue un enjambre de cuervos cubriéndola por completo. La niebla se disipó al amanecer. La cosecha fue abundante ese año. Los habitantes sonreían más. Nadie hablaba de Ana. Solo un cuaderno nuevo apareció en la escuela abandonada, con dibujos de una mujer atrapada entre ramas, ojos blancos y rodeada de cuervos.
Y 7 años después, la niebla volvió. Mi reflejo. No me sigue género. Terror psicológico, ruptura de la realidad, identidades cruzadas. A Valeria siempre le había gustado observarse en el espejo. No por vanidad, sino por curiosidad. Se decía a sí misma que cada persona es en parte su reflejo y que lo que vemos puede revelar más de lo que aparenta. Sin embargo, lo que comenzó como un pensamiento filosófico se convirtió en una pesadilla silenciosa. Todo empezó una madrugada cualquiera. Al ir al baño, medio dormida, notó que su reflejo tardó un par de segundos en imitar su movimiento al llevarse la mano al rostro. Fue apenas perceptible, y se dijo que lo había imaginado. Pero las noches siguientes sucedió de nuevo, siempre cuando estaba sola, siempre en silencio. Lo más inquietante era la mirada de su reflejo. Sus ojos eran los mismos, pero tenían un brillo distinto, una especie de lucidez cruel, como si eso al otro lado del espejo supiera algo que ella no. Valeria intentó ignorarlo, convencida de que era el estrés. Cambió el espejo de su habitación, pero el fenómeno no desapareció. Un día, mientras lloraba por una discusión familiar, alzó la vista y vio que su reflejo sonreía. Una sonrisa torcida, maliciosa, que no correspondía con su expresión de dolor. Desde ese momento, Valeria comenzó a sentir que su reflejo la estudiaba, que esperaba algo. Empezó a cubrir los espejos de su casa, pero cada vez que olvidaba uno, ahí estaba su otra versión, imitándola casi. Visitó un psicólogo, pero no supo cómo explicarlo sin sonar trastornada. Nadie le creyó. Incluso sus amigos comenzaron a distanciarse, pensando que exageraba o que estaba inventando cosas para llamar la atención. Un día, decidió grabarse frente al espejo durante horas. Puso su celular frente al cristal del baño, activó la cámara y se sentó a esperar. Nada sucedió durante horas, pero cuando revisó la grabación notó que por unos segundos su reflejo la observaba sin imitarla, como si ella se hubiera congelado, y la otra versión siguiera moviéndose. Desesperada, Valeria comenzó a buscar casos similares. En foros oscuros de Internet encontró testimonios vagos de personas que hablaban de reflejos rebeldes, de seres atrapados al otro lado que querían cambiar lugares. Algunos hablaban de la grieta, un momento exacto en el que uno podía cruzar. Una noche, durante una tormenta eléctrica, la luz parpadeó y Valeria vio a su reflejo levantar la mano, antes que ella. Y entonces habló. «Tu turno». Sintió un tirón en el pecho, como si algo la hubiera jalado hacia adelante. Cayó de rodillas. Al levantarse todo se veía igual, pero invertido. El reloj del baño iba al revés. Las letras en su camiseta también. Corrió hacia su habitación. Todo estaba al revés, menos el espejo. En él, Valeria vio su cuerpo real, y su reflejo ya no la imitaba. Caminaba por la casa, hablaba con su voz, sonreía a su gato, tomaba su teléfono. Valeria gritó, golpeó el cristal, lloró. Nadie la escuchó. Lleva semanas atrapada, en el mundo de los reflejos. No necesita comer, no puede dormir. Solo ve día tras día cómo su otro yo vive su vida. Pero últimamente el reflejo ha dejado de actuar con normalidad. Ha empezado a herir a quienes ama, a hacer cosas que Valeria nunca haría. Y ella, desde dentro del espejo, ya no puede hacer nada, excepto esperar que alguien más mire por demasiado tiempo